Hola a todos, mi nombre es Nicolás, hoy voy a hablar de la conferencia 50, el origen del ego. El objetivo de esta conferencia es conocer el origen del ego, cómo se creó, cómo las personas, este ego pues fue el proceso para crearse y qué es lo que se tiene que hacer para que una persona deje de tener este ego. El origen del ego, para entenderlo, hace 18.5 millones de años, en el planeta Tierra, los dioses o los seres con los lucíferos hicieron un pacto o un reto. Este reto consistía en que los seres humanos o las personas vivas en esos planetas que eran los andrógenos, dejaron de ser andrógenos. ¿Qué quiere decir? Un ser vivo andrógeno es que no tiene ni género masculino ni femenino. Al pasar esto, lo que hicieron fue dividirlo, es decir, que pasaron de andrógenos a mujeres y hombres. Al pasar esto fue con un propósito. El propósito de esto fue que existen otros tipos de seres o maestros que son los archifísicos, archiquímicos y los gurús. Y entonces les dijeron ellos, los luciferes y todos los maestros, a los seres humanos de esos momentos, hombres y mujeres, que si ellos querían ser dioses como ellos. Entonces, pues, al ser esto un reto, el reto consistía en que estos seres humanos se convirtieran en dioses, pero entonces tenían que hacerlo a través de algo. Eso tenía que ser a través del el sexo. Este sexo se hacía sobre dos partes, o se hacía sobre dos propósitos, que era el suprasexo, que trabajaba sobre dos tipos de árboles. El suprasexo trabajaba sobre el bien y el mal, y el sexo que se trabajaba sobre el árbol de la vida, que quería decir que era la reproducción de la especie. Al tener esos propósitos, entonces los seres humanos, como en esos momentos no sabían, eran Adán y Eva, así no sabían cómo se hacía el sexo o el suprasexo para por ejemplo, reproducir la especie o para, por ejemplo, convertirse en dioses. Entonces ellos lo que hacían era que había alguien encargado o una parte de la conciencia encargada de dirigirlos, de enseñarles cómo era el suprasexo. Entonces los encargados de estos eran los gurús. Entonces los gurús se encargaban en que en el planeta Tierra ahí había algo que eran unos templos. Estos templos, los gurús iban y entonces digamos que uno de los requisitos era que tenía que estar el hombre con su pareja mujer. Ellos tenían que ir hacia el templo y en ese templo el único propósito era practicar el sexo. Entonces lo que pasaba era que cuando en el templo en el sexo había una caída o había un derrame de la energía, los gurús no podían permitir esto, ya que en esos momentos no existía el ego. Entonces, al no permitir esto, lo que hacían era que estos hombres o estas mujeres que llegaban a ese momento o a ese punto de placer, para que este placer, digamos, que no se creara o no se esparciera por todos los otros humanos que no habían fornicado, le cortaban la cabeza a las personas o específicamente a la persona que había llegado al placer o que había llegado a derramar su energía, ya que esto no les servía no estaban trabajando en ningún tipo de sexo que no era en esos momentos, que era para convertirse en dioses ni para la reproducción. Esto lo que hacía era que entorpecía, digamos, la práctica en los templos. Entonces, para esto es que se hacía que los gurús dirigían esto, porque si no lo dirigían, pues entonces los humanos no sabían qué sexo o cuál era el propósito por el que venían, ya que uno de esos propósitos por los que habían creado y habían dividido los andrógenos era para que todos los seres humanos se autorrealizaran. Entonces, al saber esto, llegó un día en esos momentos donde llegó el cometa Cóndor. Para entenderlo, entonces el cometa Cóndor impactó contra la Tierra y esto lo que causó fue varias cosas. Entonces, lo primero que causó es que causó digamos, una desestabilización en la corteza del planeta Tierra. Al causar esto, entonces lo que pasó fue que causó otra cosa, que es como para medir, o fue un grado de medición que se hacía en otros planetas. Este grado de medición ¿qué quiere decir? Es que se podía medir en ese planeta específicamente las personas, por ejemplo los humanos en este caso, que practicaran el sexo, hasta qué grado de sabiduría podían llegar. El grado de sabiduría que podía llegar este planeta Tierra, digamos que se midió a través del impacto del cometa Cóndor, era grado de sabiduría nivel 4. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos se podían convertir máximo eran seres humanos y que el máximo nivel que se podían convertir era a través del sexo en dioses o en Cristos. Esto pues fue uno de los propósitos, era el propósito pues para entender que las personas, para saber que, por ejemplo, en este caso los seres humanos lo máximo que pueden llegar es a ser Cristos trabajando sobre el sexo en el árbol del bien y el mal o sobre su conciencia.
Otro propósito de esto, pues fue lo que acabo de explicar, que era esta desestabilización. Esa desestabilización lo que pasó fue que causó una onda en este planeta. Esta onda fue una marea astral de lujuria. Esta marea causó que, no, esta onda lo que causó fue que esta desestabilización causó que los seres humanos, digamos que se tenía que controlar esto. Si no se controlaba esto, pues llegó un momento donde estos seres humanos o estas personas iban a crear el ego porque iban a empezar a fornicar. Para controlar esto, se puso algo que fue el órgano condartiguador. Este órgano se puso medio día pues para controlar esta desestabilización. Pero entonces se tuvo que dejar 3 días y medio de más, o lo dejaron estos 3 días y medio de más los archifísicos y archiquímicos para decidir o para que, digamos que para entenderlo mejor, ya se había creado o ya se había dividido la especie, ya estaban los humanos y las mujeres, ya sabían qué es lo que tenían que hacer, por ejemplo, ya sabían que el sexo solo era para reproducirse y para convertirse en dioses, ya sabían, por ejemplo, la práctica que eso eran los templos, pero entonces tenían que hacer otro paso, o sea, que no fue, digamos, mala suerte que ese día cayó el cometa porque todo lo que causó, sino fue que eso se tuvo que hacer para medir el nivel de sabiduría y para hacer otra cosa que era hacer este órgano contartiguador. Al hacerlo, se dejó 3 días y medio de más, entonces se dejó medio día para estabilizarlo y se dejó 3 días y medio de más. Al hacer esto, lo que pasa es que eh, al estabilizar digamos, lo que causa el impacto, las personas o los seres humanos que estaban en esos momentos ya pues, se les quitó cuando se dejó 3 días y medio de más, se les quitó. Y entonces ellos como que ya quedaron iban a practicar otra vez. Pero lo que pasó es que estos seres humanos dejaron de ir a los templos. Al dejar de ir a los templos, estos seres humanos ya no tenían la supervisión que eran los gurús. Esta supervisión lo que hacía era pues, lo que expliqué antes, que si ellos llegaban digamos, iban a ese lugar con el propósito de reproducirse o de despertar su conciencia, como lo hacían en la casa, entonces llegó un momento donde estos seres humanos, estas parejas, empezaron a fornicar. Empezaron a fornicar en el sentido de que como ya no había nadie que lo supervisara, y si por ejemplo uno de los dos llegaba al punto de máximo del placer, como en esos momentos no existía el placer y no existía eso, pues los gurús les cortaban la cabeza, pero como no había nadie que hiciera esto, pues entonces este placer ya no se, digamos que no se podía controlar, entonces fue la fornicación lo que hizo que se creara el ego, ya que las personas o los seres humanos en esos momentos que estaban practicando el sexo, que ya no lo hacían en los templos, sino lo hacían en sus casas, empezaron a llegar a la fornicación. Al hacer esto, causó varias cosas. Entonces, lo primero es que estos seres humanos o estas personas que estaban en esos momentos, ellos ya no empezaban digamos, ya no empezaban a enfocarse en lo que les habían infundido, que era practicar el sexo para convertirse en dioses o para reproducir la especie. Ya se enfocaron solo en el placer. Enfocarse en el placer era que, por ejemplo, ellos empezaban a crear sus defectos, ya que para entenderlo, cuando una persona derrama su energía, está alimentando sus defectos y creando más defectos. Al hacer esto, estas personas ya no les interesaba esto, ya les interesaba más sentir el placer. Ahora, ¿por qué fue esto? Esto fue porque, digamos que al ya tener digamos, ya tener las instrucciones, ya tener las pasos, ya tener la práctica, entonces pues ya no los podían seguir guiando para siempre. Ellos tenían que enfocarse en que ahí sí las personas que realmente quisieran convertirse en dioses, pues consiguieran los pasos. Pero entonces como la mayoría no se enfocó en esto, pues entonces esto se empezó a olvidar. Las personas ya no les importaba convertirse en dioses, sino que les importaba más, por ejemplo, el materialismo. Entonces a estas personas les enfocaba más, por ejemplo, como ahorita, que a la persona le importa más una casa que él mismo. Le importa más tener muchas parejas o ir a fiestas que despertar su conciencia. Es prácticamente lo mismo, solamente que se remontan muchos años atrás. Ahora esto, lo que pasa es que cuando aquí se puede entender que la fornicación es lo que hace que las personas primero dejaran de seguir ese propósito o esa meta de convertirse en dioses, sino que pues, empezaran esta fornicación, la pasaran de ser un sexo, suprasexo y sexo de reproducir la especie, a un infrasexo, que es pues lo de derramar su energía y alimentar el placer. Ahora, la otra cosa es que estos seres humanos, si nos damos cuenta, ahora, ¿cuál es la manera de dejar de alimentar este ego? La manera de dejar de alimentar este ego es dejar de fornicar. Cuando una persona deja de fornicar, pues deja
de sentir placer, la persona deja de estar alimentando sus defectos, deja de estar creando defectos, y entonces la persona tiene que hacer varias cosas. Lo primero es utilizar este sexo en vez de fornicar para la transmutación sexual. Esto se hace para que la persona empiece, en vez de alimentar esos defectos, coger los defectos que ya había alimentado y subirlos por su columna vertebral o subirlos para, digamos, aumentar su nivel de conciencia. Otra cosa es que en esos momentos, cuando se acabó todo este proceso y cuando pues, acabé de explicar lo que dije, que los seres humanos se enfocaron más en el placer, hubo algo que fue la arca de Noé. Esto es que en simbología astral, el arca de Noé representa que todos los animales que subieron ahí o todos sí, los animales entraron por parejas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que estos son defectos, estos animales son defectos y estos defectos se ven envueltos en cada persona o cada persona tiene sus defectos. Cada defecto en una persona quiere decir que la persona tiene su ego. Para entenderlo, cada persona tiene su lujuria, digamos todas las mujeres del mundo tienen lujuria, ira, pereza y lo mismo con los hombres. Al pasar esto, entonces esto tiene que tener varias partes. Lo primero, que es lo que expliqué antes, es que así como la fornicación llegó a crear estos defectos, o a través de, digamos, el sexo, digamos, mal usado, o el infrasexo, se tiene que hacer con lo mismo del sexo, pero es con el suprasexo. Y lo otro es que cada persona tiene que enfocarse en quitarse su ego. O sea, así como, por ejemplo, esta persona, está el hombre, y el hombre fornica con su pareja, entonces, así como ambos crean defectos, no quiere decir que si ambos transmutan, ambos van a alimentar o van a despertar su conciencia. Cada persona tiene que empezar por practicar el suprasexo, pero pues obviamente se necesita la pareja, ya que pues fue con una persona con la que se derramó la energía. Para terminar la conferencia, la conclusión es que las personas lo que tienen, o en esos momentos lo que uno tiene que hacer es empezar por no alimentar sus defectos. Esto se hace empezando desde el día a día. Cuando yo desde, digamos, hoy me despierto y dejo de empezar a alimentar mis defectos con desear jugar, con desear hacer tales acciones, con sentir ira por estas personas, con, digamos, codicia por estas cosas, y pues llega la noche y, por ejemplo, la persona no empieza a alimentar sus defectos derramando su energía, pues entonces la persona empieza cada vez más a alejarse o alejarse del propósito que está en esos momentos, que es alimentar sus defectos y acercarse al otro propósito, que es despertar su conciencia. O sea, el objetivo es empezar en esos momentos por cada día empezar a autoobservarse, empezar a hacer sacrificio por la humanidad y empezar a transmutar, ya que, como expliqué antes, las personas están más enfocadas en el materialismo y en el infrasexo o en el sexo con el placer, que enfocarse en despertar su conciencia. Entonces, si por ejemplo yo no ayudo a los demás, entonces esas personas no pueden dejar de ser lo que son. O si yo no me ayudo a mí mismo transmutando o no me ayudo a mí mismo eliminando mis defectos, pues entonces yo no puedo ayudar a los demás. Entonces eso es la conferencia.